será Willy de Barreto. Pueden sentarse, amados y amadas. Debimos presentar hace un momento, aprovechar la oportunidad y presentar a Mapi. Mapi, bienvenida, esta es tu casa. Ese es el apodo, María del Pilar. María del Pilar, no es Maripili, es Mapi. Muy bien, aclarado el punto. Ella es de Aguada, se casó aquí cuando estaba en Los Altos, así que es parte de la historia de la iglesia. Qué bueno, es parte de la casa. De lo vivo a lo pintado. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O vivito y coleando son algunos refranes o frases que hemos dicho, que hemos escuchado, que se relacionan con la vida misma. Sus énfasis están en que una persona ha mejorado grandemente su salud, en aprovechar cada instante y cada oportunidad que se nos presenta hoy sin dejarla pasar, ni mucho menos dejar algo para mañana, o que hay ánimo, interés y ganas de vivir, seguir y continuar viviendo. Esta última interpretación de la frase vivito y coleando es la que vino a mi memoria esta semana mientras me preparaba para este sermón, no como un dato último sobre mi edad ni nada por el estilo. Si lo ponemos en comparación con las personitas jóvenes que quizás, tal vez a lo mejor no conocen esta frase, sino porque al parecer algunas personas gustan de usarla para responder cómo se sienten o cómo enfrentan su estado de ánimo y su estado físico y como una referencia a su vida o sobre la vida de otra persona. Así que mucha gente gusta de responder, ¿cómo te sientes hoy? Vivito y coleando. Buscando el origen de esta frase, amada iglesia, encontré que es muy común en la pesca referirse a un pez que está fresquecito, diciendo que está vivito y coleando, precisamente porque permanece en movimiento aún fuera del agua. Pues entonces, si ese pez aún fuera del agua sigue moviendo la cola, aún está vivo y está fresquecito. Y está como muchas personas dicen sentirse, fresquecitas, animadas, de lo vivo a lo pintado, no dejando nada pendiente, llenos de vida, es decir, que se sienten vivitos y coleando. Ahora bien, ¿cuán vivito y coleando tú te sientes hoy? ¿Cuán vivito y coleando estará Estados Unidos con el cierre federal y con sus repercusiones en las ayudas de alimentos y hasta en los aeropuertos? ¿Cuán vivito y coleando estará Puerto Rico ante una ola de violencia y suicidio que se han reportado recientemente más que nunca? ¿Cuán vivita y coleando está la iglesia hoy? ¿Cuán vivita y coleando está esta iglesia? ¿Cuán vivita y coleando estará tu familia? ¿Y qué me dices de ti, mi amado hermano y mi amada hermana? ¿Te sientes animada, animado, con vitalidad, con fuerzas para seguir, lleno de vida? Podrás decir, estoy vivito y coleando, vivita y coleando. En tiempos del apóstol Pablo, la iglesia en Tesalónica no se sentía vivita y coleando. Es decir, le faltaba ánimo, le faltaban fuerza, le faltaba vitalidad y firmeza. Esto se debía a presiones externas que la iglesia debía enfrentar y que a la vez ocasionaban presiones internas en el corazón de la iglesia y dificultades para vivir el evangelio como lo que es y como lo que debía ser, y preparar a la iglesia para vivir en sociedad de manera apropiada. El evangelio es buena noticia, es grata noticia, es noticia de fe, noticia de esperanza. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio es oportunidad, novedad, transformaciones, cambios, libertad, salvación. Es noticia de vida. Es buena noticia y ante tanta mala noticia, el evangelio debería ser un bálsamo que alivie, que ayude, que transforme, que salve, que libere, que sane. Sin embargo, hermanos y hermanas, de manera muy lastimosa, algunos empañan esa noticia y eso está pasando hoy, igual que pasaba antes, igual que ha pasado a lo largo de la historia. Hay quienes opacan, quienes ocultan, diluyen y hasta disminuyen, reducen, desvían, desvirtúan la buena y grata noticia de la vida que es en Cristo. Qué bueno es vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Eso es buena noticia y la gente necesita escucharlo, saberlo y tener modelos apropiados de vida que se lo dejen saber, no solo en palabras y en virtudes, sino también con nuestros hechos, en el aquí y en ahora, no solamente con repercusiones futuras de cuando Cristo venga,
que también son eternas, sino hoy, porque el evangelio es para hoy. Y una iglesia que logra entenderlo y hacerlo es una iglesia madura. Por el contrario, una iglesia inmadura es una iglesia que confunde a la gente con enseñanzas distorsionadas. Y de que las hay, las hay. Hay gente, hay iglesias, instituciones, hay gobiernos, políticas y políticos presentando un evangelio barato y un cristianismo sin Cristo. Con enseñanzas falsas, confundiendo, desviando de la verdad, pero diciendo que es la verdad. Y sobre todo, usted sabe por qué no es la verdad, porque actúan sobre esa verdad como si fueran los dueños y las dueñas, como si hubiesen pagado para comprarla y Dios se lo hubiese concedido. Se basan y crean leyes que ni ellos mismos quieren seguir, pero se adjudican esas leyes a otras personas al pie de la letra, como si fueran los policías o los guardias o los guardas de la fe. Y cuando uno viene a mirar bien con una lupa, a veces no se hace falta ni una lupa. Algo en su hoy o en su ayer empaña ese mensaje y los descalifica de la autoimpuesta tarea de ser conservadores de una verdad que es únicamente suya. Porque no tienen suficiente madera para sostenerla. Porque están basados en ideas mal concebidas, mal trabajadas, mal sostenidas, porque lo hacen desde sus prejuicios. Que alguien las alimenta, que las masas a veces la alimentan, que en el electorado a veces la alimentan, que otras iglesias a veces la alimentan, que ministros y ministras desde sus púlpitos las alimentan, no desde aquí. Y eso no es palabra de Dios. En la comunidad de los tesalonicenses estaba pasando algo similar y el apóstol Pablo lo describe de la siguiente forma, según vimos durante el orden de culto en la confesión de pecados. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste la persona de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué ocurre con quien se hace pasar por Dios? De primera instancia podemos pensar que fracasa porque nadie se puede hacer pasar por Dios. ¿Estaremos de acuerdo? Pero mientras lo intenta, hace estragos, confunde, desanima, acelera el corazón hasta matarlo con ideas mal infundadas y con un evangelio falso, convertido en puras leyes inapropiadas y una vida inconcebible lejos de hacernos sentir vivitos y coleando. Porque cuando empieza por culpa de otros a faltarle a la gente la fe, la esperanza, el amor, la lealtad, las opciones y un buen camino, cuando dejamos de señalar a Cristo en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que decidimos, hace que la gente salte del puente más alto que encuentre en su camino. O hace que nuestras alarmas suenen y nos incomoden durante un día entero, durante toda una semana, como ocurrió en días recientes. Porque así de incómodo o peor es saber que hay niñas siendo acosadas y acorraladas por adultos o víctimas de violencia de género, aumentando cada vez más las estadísticas de la violencia machista como si estuviera normalizándose. ¿Qué ha pasado? Que el respeto a la vida ajena se ha perdido. Pero no solamente con situaciones tan desastrosas y delictivas como esta. Hay situaciones que parecen que no son delitos, que también atentan contra la vida de la gente. También le hemos perdido el respeto cuando se les resta comida. Cuando pensamos que qué bueno que van a dejar de recibir los cupones, se lo merecen. Eso es una falta de respeto a la vida ajena. Cuando se quitan servicios básicos, cuando la salud, no hay un hospital apropiado, cuando la educación es un desastre, cuando no tenemos ni siquiera agua y luz seguros, sin hablar de la seguridad de los empleos y de los estilos de vida que estamos teniendo en nuestro país. Y en medio de esto, y nos quedamos cortos, está la iglesia, como la iglesia de los tesalonicenses.
En Tesalónica había una lucha contra el imperio que era abusivo. Roma era abusivo aún a la distancia. Por lo tanto, tenía un gobierno local abusivo con leyes abusivas. Y cuando hablamos de abuso es que siempre el de la rueda de abajo termina más abajo aún, igual que pasa en este siglo. Y encima de eso se meten a las iglesias para confundir, desalentar, desanimar o desviar, dando enseñanzas contrarias como si fueran Dios o en nombre de Dios. Y no solamente es que hagan eso, lo peor es que haya gente que les cree. Gente que no quiere saber de la iglesia precisamente porque hay cristianos sin Cristo. Así lo dijo hace mucho tiempo un líder del siglo pasado de la India que conocemos como Mahatma Gandhi. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, en clara referencia a la necesidad de consonancia y consistencia entre lo que oímos, leemos, creemos, decimos, predicamos y vivimos según y conforme Cristo. Este tipo de cristiano inconsecuente no debería existir, al menos no en la primera iglesia presbiteriana en Aguada. No debería ser ni en ningún lugar, pero los hay en todas partes. Igual que los hubo antes en tiempos de Pablo, también los hubo en tiempos de Jesús. Son esos mismos tramposos en su manera de ser y de obrar, hasta en su manera de preguntar como hicieron en la iglesia de Tesalónica. Y también le hicieron a Jesús con temas sobre el mañana. Esas son las famosas preguntas trampa, a ver quién y cómo caen. A veces hasta las disfrazan de preocupación y no son más que chismes por debajo de la mesa. Yo de eso como pastora me cuido mucho para que no me confundan y no confundir a nadie, ni me involucren ni me comprometan en lo que no abona, no resuelve o no ayuda a nadie. Si usted viene con un cuento, una pregunta trampa, lo primero que yo le voy a preguntar es quién lo dijo. Yo no sé, pues un chisme. O cómo tú vas a ayudar, porque si te preocupa la situación es porque tienes una solución. Si no, mire, póngalo a los pies de Cristo, le diría un pastor pentecostal. Jesús es nuestro maestro y nos educa y nos enseña, quien fue víctima de muchas preguntas trampa. Pero ¿quién podía encerrar al Salvador del mundo? Que mucho hay que aprender de Jesús. Los saduceos, quienes aparecen en escena según Lucas capítulo 20, se presentaron a Jesús con una historia hipotética de laboratorio creada por ellos, tan falsa como ellos mismos, algo irreal, inusual, irrelevante e irreverente. Aún así, Jesús con su ánimo y con su paciencia los escuchó y los dejó terminar, como a veces hay que hacer con alguna gente, para darle la respuesta apropiada y desmantelar a esos tramposos. Para entender mejor la escena presentada por Lucas, hay que saber que los saduceos eran líderes religiosos y políticos. Siempre que vemos a un religioso y político mezclando las leyes, vuelven y crucifican a Jesús, versión Barreto Hernández de la Biblia. Roma era un imperio opresor para quienes los saduceos le debían lealtad y trabajaban, por decirlo así, o más bien representaban, quizás es la palabra correcta. Encima de eso, no solamente esa su área política, sino que en su área religiosa tenían distintas corrientes teológicas. Entre ellos, los saduceos no creían en la resurrección. Qué atrevidos hablarle al autor de la vida y de la resurrección. La resurrección es vida, es alzarse, es levantarse, es vivir o estar vivitos y coleando. Cuánto mejor cuando lo hacemos en Dios y para Dios, el autor de la vida, el dador de la vida y el que nos ha resucitado. Cuántas veces usted y yo nos sentimos que nos hemos muerto. Cuando usted y yo estuvimos muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia, Cristo nos resucitó. Porque cuando nosotros hemos resucitado en Cristo es porque Él resucitó para nosotros, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero qué respeto por la vida podían tener estos líderes religiosos y políticos que sin duda en este laboratorio o en esta invención que hicieron de una historia sobre una mujer demostraron ser patriarcales, exclusivos, superficiales, clasistas, racistas. Con cero consideración y preocupación por los vulnerables o los marginados en un claro contraste con Jesucristo el Señor.
el doctor Dan González, un biblista mexicano y ministro presbiteriano y luterano, sobre este texto dice: los saduceos son administradores del templo bajo el patrocinio de Roma. Su teología es el alma del sistema. Sostienen la paz romana con discursos de religión domesticada. Su pregunta no es ingenua ni religiosa, es una maniobra política. Al negar la resurrección, defienden el orden imperial, el cosmos que asegura su poder frente a la fe del pueblo, esa esperanza del caos que sueña que Dios hará justicia. El problema, sigue diciendo el doctor González, no es la teología del más allá, sino el control que querían tener aquí ahora. ¿Quién decide quién vive, quién muere y a quién pertenece la tierra? ¿Verdad que se parece al siglo XXI? Los saduceos, igual que mucha gente de este siglo, tiene preguntas trampas, pero fueron confrontados con la verdad liberadora que es Cristo el Señor. Jesús le dio una respuesta ante la terrible historia que ellos presentaron. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de la muerte, sino de la vida. Los hijos de Dios no mueren aunque mueran, y en la vida tampoco se van a morir. Dios es el Dios de la vida, aleluya. Todo lo que es vida viene de Dios, todo lo que es para la vida, ahí está el Señor. Por eso cuando usted se siente morir y yo también y nos tiramos a morir, el Señor viene a nuestro rescate. ¿Acaso Elías no se tiró en la cueva? Quítame la vida, me quiero morir. ¿Y qué hizo el Señor? Un ave, una comida, una piedra, despiértate, una nalgada, lo que necesitara Elías y hace el Señor con nosotros, porque el Señor es el Dios de la vida. Es el que sabe lo que es morir para resucitar, porque Él sabe cuando tú te sientes morir. Él sabe cuando tú no puedes más. Él sabe cuando se te acabaron las fuerzas, cuando se te fue la salud, cuando tú dices, ya Señor, no quiero, no puedo, no sé qué hacer. Y Él sabe porque Él pasó por lo peor para que tú pases hoy por lo mejor. El Señor es el Señor de la vida, aleluya. Es el Señor de la vida, es el Señor de la vida. Por eso en el Señor de la vida nuestro presente y nuestro futuro está asegurado en el Señor. Cuando uno dice eso, hay gente que dice, pues ¿por qué me pasan tales pruebas? Ay, no puedo manejar esto. Ay, Dios mío, ¿por qué? Porque es que la vida, ¿qué usted cree? ¿Que facilita? Y si Él pasó la cruz, ¿qué usted cree? Que no va a pasar que el cajo se le dañe, que se quede pelado, que se quede sin empleo, que no le den cupón en diciembre. Eso no es nada comparado con la cruz de Cristo. Por eso cuando yo me pongo ñoña, siempre recuerdo la cruz de Cristo. Siempre recuerdo lo que dice Dios a través de Ageo a su pueblo. Mi gloria postrera será mayor que la primera. Nuestro futuro está asegurado en el Señor. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Es un Dios para la vida. Es un Dios para que aun cuando dejemos de existir tengamos vida más allá de esta existencia. Y como nuestro Dios es un Dios para la vida, es para que tú y yo vivamos o estemos vivitos y coleando. En la seguridad del perdón de 2 de Tesalonicenses lo dice más bonito que yo. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. Pablo le da al menos 5 afirmaciones importantes a la iglesia en Tesalónica. Yo quiero que hoy nos quedemos con esas 5 afirmaciones importantes. Y digo 5 porque el que tenga 5 dedos las puede recordar. Si tiene 4 o 3 también las va a recordar, y si no tiene brazos también. Pero yo creo que usted las puede recordar. Mire su mano por un momento, por favor.
Mueva sus dedos por un momento. ¿Verdad que usted está vivito y coleando? Pues entonces imagínese todo nuestro ser. El Señor nos escogió y nos llamó. El Señor nos hace firmes en las enseñanzas en Cristo. Así que cuando tú tengas duda, cuando tú tengas cualquier cosa que trate de atentar contra tu fe, el Señor nos hace firmes en las enseñanzas en Cristo Jesús. Dios nos ama y nos da su gracia, número 3. Dios nos da consuelo, esperanza y ánimo de corazón. Y número 5, Él nos confirma en toda obra y en toda palabra buena. Aleluya. Las tienes, te las ha dado en tu mano. Porque a través de tus manos, hermanos y hermanas, vamos a poder lograr algo. ¿Acaso no empezábamos este culto diciendo, con mis manos y mi vida? Aquí estás para que las lleves llenas. Quizás sientes que las trajiste vacías, o que ya no te sirven, o que ya te duele, o que ya no tienes fuerza, o que no puedes hacer mucho. Ahora el Señor las llena para que recuerde que estás vivito y coleando. Él te escogió y te llamó, te hace firme en lo que te enseña, te ama y te ha dado su gracia, te consuela y te da esperanza, ánimo en el corazón y te confirma para toda obra y para toda palabra buena. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Si eso lo hace dándonos en nuestras manos, también lo hace en nuestros pies, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, para que seamos creyentes maduros, para que seamos creyentes de la primera iglesia presbiteriana en Aguada, que somos gente inteligente, sabia y prudente. Más que Tita es inteligente, sabia y prudente conmigo. Pero lo más importante es ser creyentes en Cristo para la gloria de nuestro Señor. Y que vivamos vivitos y coleando, llenos de oportunidades de Dios, llenos de vida. Nada que nos conduzca a la muerte. Y cuando nos sintamos morir, recordamos que tú y yo hemos sido resucitados por Cristo Jesús, porque Él es un Dios de vivos, del presente, del hoy, del mañana y de siempre. Si Él es el Dios de la vida, si Él es el Dios de los vivos, pues entonces nuestro presente y nuestro futuro no puede estar en otro lugar que no sea en las manos del Señor. Y en esas poderosas manos, junto con las tuyas y las mías, vamos a recordar lo que somos: escogidos, llamados, firmes, amados, consolados, con esperanza y ánimo y confirmados para hacer de lo bueno lo mejor en Cristo Jesús. Y solo así viviremos y estaremos vivitos y coleando. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bonita es, qué bonita es. Aun cuando creemos que no la podemos asimilar o no la podemos entender, porque tú, Jesús, eres la palabra preciosa. Precioso para mí, como te decíamos desde el inicio del culto. Vivir en ti es lo más hermoso que nos ha podido pasar a cada uno de nosotros. Y aun cuando haya desafíos y retos en nuestra vida personal y colectiva, nosotros queremos ser una iglesia vivita y coleando. Con esta vida, con esta vitalidad, con este ánimo, con este esfuerzo, como tú le decías a la gente a través del profeta Ageo, para alcanzar y lograr, tener y compartir lo recibido. Que en nuestra vida esté siempre en tus manos y nuestras manos llenas de ti, para poder saber y entender quiénes somos y lo que tenemos que hacer, aún en medio de las dificultades más grandes que este mundo, que este país y que Estados Unidos está atravesando. Y que todo lo que nos atañe y nos toca y nos estremece, puesto en tus manos, sea mejor, entendiendo que nuestras manos unidas van a poder lograr saber vivir la vida en ti. Vivirla con ánimo, con esfuerzo, con valor, como debe ser, para la gloria de tu nombre y nuestra bendición. Vale la pena, porque tú, Jesús, resucitaste por nosotros. Gracias por la vida. En tu nombre, amén.